En esta primera clase práctica dedicada al módulo de Big Data e Inteligencia de Negocio, vamos a introducir la herramienta Pentaho Data Integration. Tal y como pudieron ver en el vídeo que tuvieron en la clase de ayer, en el que la empresa StrateV hacía una presentación de esta herramienta de software libre, que es Pentaho Data Integration, pues uno de los elementos que la componen, uno de los, digamos, de las partes que la compone, sería el Pentaho Data Integration. Esta herramienta es la encargada de realizar todos los procesos ETL dentro de esta herramienta. Comentar que Pentaho tiene una versión libre, que es la Pentaho Data Integration Community Edition, que es la que vamos a utilizar nosotros. Sin embargo, tiene otra versión, que es la Pentaho, que es así de pago. Normalmente las diferencias que hay entre una y otra es en algunas características a la hora de ver, visualizar datos y el QLab, que ya lo veremos más adelante. Entonces, ahora mismo la versión, creo que la última en la Community Edition es la 9, pero nosotros vamos a utilizar la versión 8.2, que funciona perfectamente para el ejemplo que vamos a ver nosotros, incluso alguna anterior como puede ser la 7. Para acceder a esta herramienta la podemos descargar desde el campus virtual. Aquí vemos que tenemos un enlace desde el cual podemos descargar esta herramienta. Es una herramienta que simplemente se descarga, es un .zip y se descomprime en alguna carpeta. Para esta primera clase práctica vamos a utilizar un conjunto de datos, concretamente un archivo CSV, que también se lo pueden descargar desde el campus virtual, que lo tienen aquí. A continuación vamos a ver cómo se lanza, se configura el entorno y cómo se realiza un proceso ETL. Bueno, en este caso es un proceso muy sencillito, pero un poco la idea es mostrar el uso o la validez que tiene este tipo de herramientas en este entorno, como puede ser el de inteligencia de negocios y en entornos empresariales. Bien, una vez hemos descomprimido el archivo que contiene el Pentaho Data Integration, nos vamos a encontrar que el contenido de la carpeta es el que aparece aquí. Indicar que para ejecutar la aplicación necesitamos inicialmente establecer lo que serían las variables de entorno. Para ello, en la carpeta nos encontramos dos archivos, el set pentaho.em.bat, que sería el necesario para ejecutarlo en un entorno Windows. Si estuviéramos trabajando en un entorno Linux, tendríamos que ejecutar el archivo set pentaho.em, pero en este caso con la extensión sh. Como estamos trabajando en un entorno Windows, ejecutaríamos set pentaho.em. Bien, una vez los hemos ejecutado, pasaríamos a lanzar o ejecutar la aplicación. Para ello disponemos el archivo batch.spoon.bat. Si lo ejecutamos, lanzaríamos la aplicación en entorno Windows, y si estuviéramos trabajando en entorno Linux, tenemos spoon.sh. Nuevamente, al encontrarnos en un entorno Windows, lanzaríamos la aplicación mediante spoon.bat. Picando dos veces, vemos que arranca la aplicación. Si picamos aquí, vemos que se está ejecutando la aplicación. Una vez se abre la aplicación, vemos que tiene esta apariencia. En el lado izquierdo tenemos un área donde aparecen las transformaciones y los trabajos. Ya explicaremos a continuación a qué hace referencia. Y por otro lado tendríamos el diseño. Si nos damos cuenta, vemos que la interfaz tiene algunos elementos en inglés y otros en español. Mi consejo es que configuramos la aplicación para trabajar en inglés, ya que mediante el uso de la herramienta Marketplace podremos incorporar nuevas características a esta herramienta, y normalmente estas características vienen con los elementos en inglés. Entonces, para evitar esa mezcla de términos en español y en inglés, mi consejo es llevarlo todo al idioma inglés. Entonces, para ello nos venimos a opciones. En Look and Feel elegimos como idioma el inglés. Le damos vale, aceptamos y
vemos que no tiene efecto, ya que para ello habría que reiniciar la aplicación mediante el archivo de batch spoon.bat. Lo haremos y veremos cómo ahora la aplicación saca todos los elementos en inglés. Una vez hemos rearrancado el Pentaho Data Integration, vemos que ahora efectivamente todos los elementos de la interfaz se encuentran en inglés. Esto lo que nos va a permitir es un entorno más, digamos, uniforme, donde no se mezclan términos en español y en inglés. Bien, una vez tenemos ya la aplicación que ha sido abierta, toda configurada con el idioma inglés, vemos que a la izquierda tenemos dos opciones. Tenemos las transformaciones y los trabajos. Estos son los dos elementos que va a permitir el Pentaho Data Integration que tenemos a nuestra disposición para realizar los procesos ETL. La diferencia entre ambos es la siguiente. En las transformaciones, como veremos a continuación, están compuestas por una serie de pasos y la ejecución de estos pasos es en paralelo, de tal manera que un paso, una vez tiene a sus entradas datos para ser procesados, los procesará y los enviará al siguiente paso en el flujo que se va creando entre los distintos elementos que forman la transformación. Por tanto, podemos decir que es un proceso en paralelo, ya que vamos a tener distintos pasos de esa transformación ejecutándose de forma simultánea. Sin embargo, en los jobs o trabajos, la ejecución es secuencial. Eso significa que hasta que un elemento del trabajo no haya concluido, no comienza el siguiente elemento del trabajo. Normalmente lo que tenemos en los trabajos son combinaciones de transformaciones y de condiciones entre estas. De tal manera que si entre dos transformaciones se produce alguna situación de error, no continúa todo el proceso ETL y podríamos de esta manera pues paralizarlo o avisar de que se ha producido un error. Para realizar tanto lo que son las transformaciones como los trabajos, disponemos de una paleta de elementos. Vemos que en este caso estarían bajo la pestaña diseño, pero vemos que en este caso se encuentra vacía, ya que hasta que no creamos una nueva transformación o trabajo, no se nos completaría con los distintos elementos que se pueden formar. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer en esta clase práctica va a ser una transformación ETL con datos de una carrera de montaña. Entonces, para ello venimos a File y elegimos crear una nueva transformación. Cuando creamos una nueva transformación, nos aparece aquí un área de trabajo vacía y aquí tendríamos todos los elementos que pueden formar parte de esa transformación. Tenemos agrupados por tipología. Input serían todas las entradas posibles que tendríamos para la transformación. Vemos que hay desde ficheros CSV, tenemos entrada archivos JSON, habíamos comentado los archivos HDF, creo que están por aquí, HDFS, no, aquí no están. Tenemos una serie de elementos que nos servirían que servirían como entrada a nuestro proceso ETL. Tenemos más grupos de elementos. Aquí tendríamos la salida. Tendremos salidas pues, de tipo texto, escribir a una tabla, escribir a un fichero XML, un fichero JSON, LDAP. Pues, tenemos muchísimas y a continuación pues tenemos aquí muchas más. Streaming, transformaciones, calculadoras, añadir constantes. Podemos seleccionar un valor, trabajar con una fila. Bueno, aquí los tendríamos todos y ya sería cuestión de, dependiendo el problema que estemos trabajando, el proceso ETL que estamos trabajando, pues podríamos realizar usaríamos unos elementos u otros. Bien, aquí por ejemplo tenemos una entrada con HBase. Si recuerdan cuando dimos el tema introducción a Big Data, habíamos dicho que HBase es la base de datos de Hadoop y que servía un poco como elemento de persistencia de Hadoop. Pues aquí vemos que lo tenemos para poder ser utilizado. Bien, antes de empezar lo que es el proceso de construcción
de la transformación ETL, vamos a explicar el problema al que queremos resolver. El problema es el siguiente. Disponemos de un archivo CSV, es decir, de datos separados por coma, donde lo que tenemos es el resultado de una carrera, en este caso fue la Transgran Canaria de hace unos cuantos años, donde tenemos la primera columna, nos daría el puesto en el que ha llegado el corredor, la segunda columna corresponde al dorsal, la tercera columna corresponde al nombre del corredor, en la cuarta viene codificado el sexo, es decir, si es masculino o femenino, y a continuación vienen una serie de tiempos que corresponden con los tiempos en los que ese corredor ha pasado por distintos puntos de control. En este caso, en esta carrera había establecido 6 puntos de control y aquí en las últimas columnas tendríamos el tiempo final, es decir, el tiempo que ya realizó este corredor en meta, un valor que en este caso es cuánto invirtió de promedio en cada kilómetro a la hora de hacer esta carrera, y en la última columna tenemos codificado qué puesto hizo ese corredor dentro de su categoría. Entonces el puesto viene codificado como un número, luego viene un guión y a continuación viene la categoría. La forma de leerla sería, en este caso, es el primero en su categoría. ¿Cuál es su categoría? La categoría viene dada por M30 y a continuación la M final indica masculino. Entonces este corredor fue el primer clasificado en la categoría M30 masculina. El segundo corredor vemos que ha sido el primer clasificado en la categoría élite masculino y así sucesivamente. Vemos como, por ejemplo, aquí tenemos una categoría que es una categoría reservada a militares, aquí hay una categoría de veteranos y luego aquí vemos, por ejemplo, que aparece la primera fémina, la primera mujer. En este caso es primer puesto en la categoría M30 de femenino. Bien, si analizamos estos datos, vemos que tenemos una situación y es que el sexo solamente se ha codificado con una F para las mujeres, pero en el caso de los hombres se ha dejado vacío. Por tanto, lo que en el proceso de ETL que vamos a realizar, lo que nos interesa es que esta columna, este campo, tenga M para hombre y F para mujer. Por tanto, es necesario completar todos estos elementos, todas estas filas, como la letra M. Luego, si nos vemos aquí, aparecen una serie de valores perdidos en el punto del control 6. Por ejemplo, para este corredor, el noveno, vemos que este punto de control no existe. Esto a veces ocurre debido a que esto se hace mediante la lectura en los puntos de control se suele hacer mediante un dispositivo electrónico y en algún momento puede o bien dar una lectura errónea o no tener en ese momento batería o cualquier otro motivo y pudiera ocurrir que en algún punto de control se pierda esa lectura. Por tanto, vemos que aquí tenemos un valor perdido, aquí tenemos pues 3 consecutivos, pues debe ser que en este momento el aparato no estaba bien, aquí tenemos otro y así sucesivamente. Entonces, si recuerdan, una de las tareas dentro del proceso ETL es la de limpiar los datos. Limpiarlo era, por ejemplo, encontrar valores fuera de rango o, en este caso, imputar valores a aquellos que estén perdidos. Entonces, en este proceso ETL lo que vamos a hacer también es intentar imputar, es decir, estimar un valor para los valores perdidos. Bien, entonces vamos a tener por el momento 2 tareas. Una primera tarea sería completar datos. En este caso es una tarea de transformación de datos, ya que no estamos añadiendo ninguna información nueva, sería añadir aquí la M. Otra tarea dentro de este proceso de ETL sería imputar valores a los valores perdidos, nunca mejor dicho. Y por último, otra tarea de transformación que vamos a hacer es dividir esta columna en 2 columnas. Por un lado vamos a obtener
el puesto dentro de la categoría y por otro lado la categoría, ya que en este caso si quisiéramos luego hacer un procesado en el cual quisiéramos, por ejemplo, obtener un informe donde obtenemos los resultados filtrados por categoría, ahora mismo tendríamos la M30, pero yo si quisiera, o si quisiera la persona que va a trabajar en Business Intelligence en este problema, quedarse solamente con los de la categoría de 30, independientemente de si es hombre o mujer, veríamos que nos encontramos con problemas, ya que el filtro no valdría el mismo, y aquí tendríamos M30M para hombre y M30F para mujer. Entonces, digamos que lo que nos interesa es separar este campo en tres. Por un lado el puesto dentro de la categoría y por otro lado la categoría y por otro el sexo. En este caso no sería necesario añadir ese tercer campo, ya que el sexo lo tenemos codificado en el campo sexo. Entonces, resumiendo, vamos a hacer una transformación que realice un proceso ETL donde se van a realizar, por un lado, completar datos, es decir, añadir aquí la M a los registros que no tienen el valor para los hombres. Segunda tarea de transformación, separar este campo, el PTO-CAT, en dos campos. Uno en PTO-CAT, que es el puesto dentro de la categoría, y otro campo que sería CAT, que correspondería a la categoría. Y luego también incorporamos un proceso de limpieza de datos, donde lo que se va a hacer es una tarea de imputación. Es decir, asignarle o estimar un dato para todos aquellos campos que tienen valores perdidos. En este caso vemos que solamente son en la columna P6. Entonces, una vez tenemos claro cuáles son los objetivos de este proceso ETL, vamos a comenzar con el mismo. Bien, una vez explicado el problema y los datos con los que vamos a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es introducirlos en nuestra transformación. Para ello, mediante el grupo de pasos input, tenemos diferentes posibilidades para leer datos para nuestra transformación. En concreto, el primero que aparece es un fichero CSV, por tanto, lo que hacemos sería simplemente picar encima y arrastrarlo al área de trabajo. Para configurarlo, picamos dos veces y obtenemos esta ventana donde se pueden configurar los diferentes elementos. El primero sería el nombre que le queremos dar al paso para que en la transformación lo podamos identificar, y en este caso sería lectura tiempos Transgran Canaria. A continuación elegimos el archivo, es el trans83 perdido CSV. Este archivo lo van a tener ustedes disponible en el campo virtual para que puedan seguir esta clase práctica. Y a continuación vemos el carácter que sirve para delimitar los campos. Normalmente en los CSV por defecto es la coma, pero como habíamos visto en este archivo los valores o los campos se separan por punto y coma. Entonces aquí sustituimos la coma por el punto y coma y dejamos el resto pues sin modificar. En el supuesto en el que la primera fila del archivo no correspondiera a la cabecera, habría que desmarcar esta opción, pero no es en el caso, ya que vemos que la primera fila precisamente es el nombre de las columnas. Bien, entonces una vez tenemos esto, le daríamos a la opción Get Fields. Con el Get Field, el Pentaho Data Integration analiza el archivo CSV e intenta inferir, primero intenta obtener el número de columnas que tiene y por otro lado qué tipo es cada una de esas columnas. Entonces si le damos a Get Field, en este caso es el número de lecturas que vamos a leer para que realice esa inferencia de tipo, le damos OK y vemos que ha identificado efectivamente los 13 campos que habíamos visto en el fichero CSV. Pues el dorsal, el puesto y demás. Bien, hemos visto que tanto el puesto como el dorsal son enteros, lo cual es correcto. El nombre es una cadena de caracteres, el sexo también. Sin embargo, entre P1 y T final vemos que lo ha asociado al tipo cadena de caracteres, cuando realmente esto es un tiempo, está expresando un tiempo. Si vamos aquí, vemos que el formato es horas, minutos y segundos separados por dos puntos.
¿Y por qué no lo ha inferido correctamente Pentaho Data Integration? Porque Pentaho Data Integration espera encontrar las fechas con un formato determinado y como no encuentra ninguno de esos, considera que es una cadena de caracteres. Entonces el siguiente paso que habría que hacer es simplemente modificar el tipo de datos de P1 hasta T final y convertirlo, en lugar de ser cadena de caracteres, indicarle que es de tipo fecha. Y en este caso, pues le diríamos que el formato en el que está son 2 dígitos para las horas, seguido de 2 puntos, 2 dígitos para los minutos, 2 puntos, 2 dígitos para los segundos. Con esto le estamos indicando no solo el tipo para el campo P1, sino también el formato. Ahora lo que tendríamos que hacer es repetir este mismo proceso, es decir, modificar el tipo hasta el T final y, por supuesto, modificar también lo que sería el formato. Bien, ya hemos modificado el tipo para los tiempos de paso por los 6 puntos de control, indicando que son de tipo date, y el formato en el que aparece en el archivo CSV es horas, minutos y segundos. Y también fíjense que hemos puesto en el campo de ritmo, es decir, en los minutos por kilómetro, hemos indicado también que es un dato de tipo fecha, pero en este caso el formato es diferente ya que es minutos y segundos. Entonces hemos hecho esto, lo guardamos y ya tenemos el primer paso de nuestra transformación. Para ver si funciona correctamente podemos darle con el botón derecho para obtener este menú emergente y le podemos dar a la opción Preview. Cuando le damos a la opción Preview, lo que vamos a obtener es lo que daría como resultado ese paso. Ya habíamos comentado antes que en las transformaciones todos los pasos se van ejecutando en paralelo, es decir, una vez un paso tiene a su entrada los datos necesarios para procesarlo, los procesa y los pasa al siguiente paso del flujo que compone la transformación. Bien. Una vez hemos incorporado el primer paso de la transformación correspondiente a la lectura del fichero CSV, pasaríamos a hacer la primera tarea de la transformación, es decir, del proceso TL. Sustituir todos los campos vacíos de la columna sexo por el valor M. Antes de hacer eso, comentarles que hay que descomentar la opción Lazy Conversion en la lectura del fichero CSV, ya que si no, luego nos daría error en la siguiente fase. Entonces, desmarcar la opción Lazy Conversion. Bien, para realizar este segundo paso en el proceso ETL, lo que vamos a utilizar es un paso que ya dispone Pentaho Data Integration, que comprueba si el valor de un determinado campo es nulo o no, y en caso de que sea nulo nos lo permite sustituir por otro valor. Entonces en este caso sería el if field value is null, y ahora lo primero que tenemos que hacer es conectar la salida de la lectura del fichero CSV con el nuevo paso que hemos introducido en la transformación. Para ello picamos sobre el paso que ya teníamos y manteniendo pulsada las teclas Shift arrastramos con el ratón hasta conectar. Vemos que tenemos dos opciones y seleccionamos la primera, es decir, la salida principal de este paso la conectaríamos como entrada al siguiente paso. Igual que hicimos anteriormente, si picamos dos veces sobre este paso, vemos que tenemos la configuración. Vendríamos aquí, le cambiaríamos el nombre y es sustituir, mejor completar campo sexo. Como no estamos interesados en que sustituya todos los valores nulos, sino concretamente los de un campo que nosotros le hemos indicado, queremos indicarle, tenemos que marcar la opción Select Fields. De esta manera podemos elegir nosotros qué campo queremos que se sustituya los valores nulos por un valor concreto. Entonces nos vamos aquí, picamos en el desplegable y tenemos todos los campos. En este caso cogeríamos el campo sexo. Y habíamos dicho que cuando el campo original era nulo, lo sustituiríamos por el valor M de masculino.
le indicamos que no queremos que nos deje la cadena de caracteres vacía y le daríamos al OK. Entonces, para ver si todo está funcionando correctamente, picamos con el botón derecho, Preview, lo lanzamos y efectivamente vemos como ahora todas las filas donde hay un corredor masculino, antes lo teníamos a null y ahora vemos que lo tenemos a m, con lo cual el primer paso del proceso ETL ya lo tenemos completado, que es decir, sustituir todos estos nulos por la m. Lógicamente es conveniente ir guardando la transformación a medida que vamos avanzando y bueno, para ello simplemente venimos aquí, Save As, y le ponemos un nombre que queramos. Por ejemplo, en este caso sería ETL TGC, ETL de la Gran Canaria. Le damos a guardar y ya lo tendríamos. Aquí tendríamos las propiedades, le guardamos y ya está. Entonces ya lo tendríamos guardado. Bien. Una vez hemos sustituido lo que sería el vacío, el nulo, por m, habíamos dicho que otra de las tareas de transformación que queríamos hacer, es decir, recuerden que en un proceso ETL, por una parte la transformación significaba un cambio de formato, crear nuevos campos, modificar alguno, pero nunca crear, digamos, información adicional. En este caso lo que vamos a hacer es coger este campo y lo vamos a dividir en dos. En este caso esto tendría una, digamos, estaríamos hablando de una transformación dentro del proceso ETL, ya que no estamos añadiendo nueva información. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es dividir este campo en dos. Por un lado en el puesto dentro de la categoría y por otro lado tendríamos lo que sería categoría y sexo. Entonces la forma más sencilla de hacer esto es dividir el contenido de este campo en dos utilizando el guión como elemento separador. Entonces si nos vamos a Pentaho Data Integration, vemos que existe un paso que nos permite dividir en dos un campo utilizando un carácter. Indicarle que si sabemos el nombre del paso que queremos introducir en la transformación y no queremos estar buscándolo por todas las categorías, si ponemos aquí alguna de las palabras que contiene ese paso, pues nos mostraría. En este caso tendríamos split fields. Entonces, igual que hicimos antes, lo primero que tenemos que hacer es conectar la salida del paso anterior con el que hemos incorporado mediante el shift y arrastrar. Lo siguiente es configurar este paso. Entonces, le ponemos un nombre, divide campo PTO-cat, creo que se llamaba así en el original, sí, PTO-cat, bien. Y ahora lo que tenemos que decir es qué campo es el que queremos dividir. Habíamos dicho que era el campo PTO-cat y lo que tenemos que indicar es el elemento que nos va a servir para dividir ese campo. En nuestro caso sería el guión. Entonces venimos aquí y ponemos el guión. Entonces ahora vamos a tener dos nuevos campos. Por un lado aquel que contiene solamente el puesto dentro de la categoría y el siguiente que sería puesto categoría. Bien, entonces por un lado tendríamos un nuevo campo que sería el puesto en la categoría y el tipo en este caso sería de tipo entero. Y por otro lado tendríamos lo que es la categoría, que sería en este caso de tipo cadena de caracteres, un string. Entonces le damos a OK y vamos a ver si funciona correctamente. Entonces le daríamos con el botón derecho, Preview, lo lanzamos y vemos que efectivamente antes teníamos el campo puesto categoría y ahora se han creado dos nuevos campos. Puesto categoría, que corresponde, como su nombre indica, al puesto dentro de la categoría, y por otro lado tendríamos la categoría. Pero habíamos comentado que la categoría incorpora también el sexo, M o F. Y ahora podremos eliminarlo, ya que esta información la tenemos ya en el campo sexo, por tanto es una información redundante. Ahora el siguiente paso sería modificar el campo categoría para eliminar la última letra de la string que lo compone.
La siguiente tarea que nos quedaría ahora sería, una vez hemos dividido el campo PTO-CAT por un lado en lo que es el puesto y por otro la categoría, incluyendo el sexo, lo que nos quedaría ahora pues simplemente eliminar el último carácter de lo que sería el campo puesto categoría. Para ello hay diferentes formas de hacerlo. Tenemos por un lado lo que serían las fórmulas. Bien, conectamos, picamos y vemos que aquí podemos definir un nuevo campo. Por ejemplo, nueva categoría. Y aquí podemos introducir una fórmula. Para la fórmula tenemos para extraer a la izquierda, extraer a la derecha, sustituir, la longitud, bueno, una serie de... tenemos comparaciones y demás. Este paso puede estar bien para aquellas personas que no tengan habilidades a la hora de programar, puede ser muy interesante utilizar este paso. Sin embargo, existen otros, vamos a borrar este paso, no lo he dicho hasta el momento, pero para borrar sería marcarlo, darle al suprimir y lo eliminamos. Otra posibilidad sería utilizar aquellas personas que estén familiarizadas con JavaScript, pues mediante la creación de un JavaScript. Entonces, pues igual que antes, conectamos, venimos y aquí podríamos hacer lo que sería el JavaScript. En este caso, pues podemos crear nuevos campos, hacer modificaciones y demás. Bien, lo eliminamos. Incluso tenemos la posibilidad de crear una clase Java definida por el usuario. Una clase que tiene un método, perdón, en esta clase hay que implementar un método que es el processRoute, que es el que se encargaría de realizar todo el procesamiento cada vez que le llega una fila del paso anterior. Pero nosotros vamos a utilizar un paso que es el User Defined Java Expression. En este caso lo que vamos a tener es un paso, vamos a conectarlo, picamos dos veces encima, le cambiamos el nombre y le podemos poner el nombre como elimina sexo de PTO-CAT. Bien, entonces aquí lo que tendríamos que poner es cuál es el nombre del nuevo campo que queremos usar, la expresión en Java que vamos a utilizar para calcular ese nuevo campo, el tipo que vamos a generar para este nuevo campo y lo que vamos a utilizar es si este campo sustituye a uno existente o simplemente es un campo nuevo que se añade. Entonces vamos a hacerlo paso a paso para que lo veamos. Ampliamos esto. Ahora vamos a llamarle al campo, sería nueva categoría. Bien, la expresión pues es sencilla, simplemente eliminar el último carácter de una cadena de caracteres en Java. Esto sería la cadena de caracteres, es el campo categoría punto substring y ahora sería desde el primer carácter hasta categoría length -1. Bien, entonces con esto pues eliminamos el último carácter. Decimos que va a ser de tipo string y lo que habíamos dicho, este campo va a sustituir a uno existente porque después de realizar este paso no tiene mucho sentido tener el campo PTO-CAT con esto y el mismo sin el último carácter. Entonces vendríamos aquí y decimos que este campo sustituye al campo categoría. Le damos a OK, le damos a previsualizar y vemos que efectivamente ahora ya todo lo que son las tareas de transformación de este proceso ETL lo tenemos. Ya tenemos el campo sexo para el hombre con M y para mujer con F. Ya hemos separado el campo que contenía las dos informaciones en dos campos diferentes. Por un lado tenemos el campo puesto categoría, que nos indica, como su nombre indica, el puesto dentro de la categoría, y por otro lado la categoría en sí. Entonces tendremos M30, élite, veterano, militares y demás. Y si necesitamos conocer el sexo de este corredor, pues podríamos usar categoría más el campo sexo. Bien, entonces con esto ya habríamos realizado lo que sería el proceso de ETL, en el proceso ETL la parte de transformaciones. Si se fijan, no estamos añadiendo ninguna información, sino simplemente estamos transformando o creando nuevos campos a partir de algunos existentes.
Bien, vamos a guardarlo, siempre es conveniente guardarlo por si algo que dé un error. Y ahora lo que nos quedaría sería ya el proceso de limpieza de datos. Es decir, en este proceso lo que vamos a tener que hacer es generar una estimación para los valores perdidos que tenemos en el punto de control 6. Para realizar el proceso de limpieza de datos vamos a tener que inferir el valor del tiempo en el que pasó el corredor por el punto de control 6. Para ello vamos a utilizar una técnica muy sencilla que consiste en una regresión lineal, es decir, en función de los tiempos de paso anteriores vamos a calcular este paso. Sin embargo, operar con horas, minutos y segundos no es muy útil. Por tanto, vamos a convertir todos estos tiempos a minutos y vamos a hacer la estimación del tiempo de paso por el punto de control 6 para aquellos que lo tengan perdido en minutos y luego simplemente lo que hacemos es deshacemos la conversión de minutos a horas y minutos. Bien, entonces para ello lo que vamos a hacer es, igual que hicimos antes, vamos a utilizar una expresión de Java definida por el usuario. Entonces, en este caso, conectamos el paso anterior, perdón, que se me ha abierto con este, main output, y en este nuevo paso es donde vamos a generar lo que sería los tiempos de paso en todos los puntos de control expresados en minutos en lugar de horas y minutos. Le llamamos a este paso convertir a minutos y ahora pues realizamos el proceso de conversión. Entonces ahora tendríamos el punto de control 1 en minutos y la expresión sería el paso de control 1 get horas por 60 más p1.get minute. Bien, el valor es de tipo entero y con esto tendríamos ya la conversión de el tiempo de paso por el primer punto de control lo convertiríamos en minutos. Bien, indicarles que en el primer paso de todos, cuando en la columna P1 la detectaba Pentaho Data Integration como un string y nosotros forzamos a que fuera de tipo date, era porque luego a partir de ese momento en cualquier otro paso de la transformación nos va a permitir utilizar funciones que tienen como tipo de datos o pertenecen, en este caso como estamos hablando de Java, métodos que se pueden aplicar a tipos de datos pertenecientes a la clase date. De no ser así, pues tendríamos que, si hubiera sido un string, extraer pues la parte que se encuentra entre los primeros dos puntos, convertirlo a entero y sería un poquito más engorroso, podríamos decirlo. Vamos a comprobar antes de continuar haciendo el siguiente si este está bien. Le damos a OK, le damos a previsualizar. Otra forma de previsualizar puede ser utilizando el icono del ojo y seleccionando qué paso queremos previsualizar. En este caso sería convertir a minutos, lo ejecutamos y vemos que el tiempo P1 convertido en minutos es 124, lo cual es correcto, o sea, 2 horas y 4 minutos son 124 minutos. Bien, ahora lo único que quedaría que hacer es, pues, lo mismo con el resto de tiempo. Importante hacer notar aquí que no hemos utilizado el replace value, ya que no queremos perder el tiempo original. Simplemente estamos añadiendo un nuevo campo que se calcula a partir de los anteriores para en un proceso posterior realizar lo que sería el proceso de imputación. Entonces a partir de ahora lo que haríamos sería generamos el resto. Bien, ya hemos completado todos los campos para pasar a minutos y ahora vamos a previsualizarlo. Entonces venimos aquí, le damos a lanzar y vemos que solamente nos ha convertido los 7 primeros. Bien, si vamos, vemos que nos encontramos un error.
¿Ese error a qué es debido? Pues vemos que intentamos acceder a un elemento nulo. Bien, si nos vamos a previsualizar, por ejemplo, la lectura de tiempos, a ver, venimos aquí, preview, avanzamos, vemos que los valores perdidos en P6 están como valor nulo. Por tanto, vamos a tener que en esta expresión en Java, cuando intentamos obtener en el cálculo del P6, estamos intentando acceder a un objeto que está nulo. Por tanto, esto solo lo debemos hacer en el caso en el que P6 no sea nulo. Entonces, para eso lo que podemos utilizar es la asignación condicional de Java. Entonces, lo que tendremos que preguntar es si P6 es igual a null, entonces le asignamos nulo. Y si no es así, bien, pues quedamos un nuevo integer con este valor. Bien, entonces vamos a ver si ahora conseguimos que funcione sin darnos el error. Lo volvemos a lanzar y efectivamente ahora vemos que se ha ejecutado sin ningún error. Vemos que en el caso en el que teníamos un valor para el tiempo de paso por P6, obtenemos su valor en minutos correctos, y en el caso en el que este valor fuera nulo, pues se sigue manteniendo nulo. Bien, una vez hemos terminado los procesos que íbamos a realizar en este proceso ETL, solo nos quedaría ahora realizar el proceso de imputación de los valores perdidos. Para ello vamos a necesitar hacer uso de una herramienta que nos permite generar un modelo de regresión, pero ya eso lo veremos en la siguiente clase de Pentaho. Ahora lo que sí tendríamos que hacer es el resultado de toda esta transformación, pues necesitamos guardarlo en un archivo. Para ello, si nos venimos al grupo output, vemos que tenemos diferentes opciones y podemos, por ejemplo, coger aquí tenemos el salida de fichero de texto. Entonces lo seleccionamos, conectamos con el paso anterior, el main loop, y picando dos veces, siempre en ese sentido Pentaho Data Integration es bastante ortogonal, todos funcionan de la misma manera. Ahora lo que tendríamos que hacer es guardar el resultado en un archivo para luego procesarlo en otras etapas. Entonces le cambiamos el nombre al paso y sería guardar TGC ampliado, ya que le hemos ampliado el número de campos. Aquí elegimos el nombre que le vamos a dar. En este caso no sería file, sería vamos a verlo en la carpeta anterior. A ver, perdón, subimos, vale, en la carpeta subimos otro paso y en esta carpeta pues le ponemos el nombre del fichero. En este caso sería tgc ampliado .csv. Decimos que es de formato CSV, bien, y le damos a OK. Ahora tenemos que configurar una serie de parámetros. Concretamente, bueno, perdón, aquí no lo ha cogido, habría que ponerle el nombre tgc ampliado.csv. La extensión se la eliminamos ya que la hemos indicado aquí arriba, y ahora lo que habría que hacer es obtener los campos que vamos a almacenar. Entonces, mediante la pestaña Fields le damos a Get Fields y aquí obtendremos pues todos los campos. Bien, entonces vemos que P1, P2 en formato entero y demás. Simplemente, si lo quisiéramos tener ordenado, podríamos subir estos de aquí y ponerlos debajo del P6. Para ello mantenemos pulsada la tecla Control y los arrastramos hacia arriba, vale, pero no es necesario, los podemos mantener aquí. Nos vamos al contenido
y aquí indicamos cómo queremos que sea el separador. Por ejemplo, decimos que lo queremos separados por punto y coma, y en principio no habría ningún elemento más que incorporar. Bien, le daríamos al OK. Y ahora, ¿qué ocurre? Si le damos, vamos a guardar la transformación, si le damos al preview, lo único que vamos a ver es que no se ve nada. ¿Por qué? Porque el resultado de este paso no es un conjunto de datos, sino el resultado, este paso no envía filas a otro paso de la transformación, sino que el resultado lo vuelca en un archivo. Entonces, para poderlo hacer, lo que tenemos que proceder es a ejecutar la transformación. Entonces, para ello tenemos la opción Run, le damos, le decimos que lo queremos ejecutar en local y le daríamos al Run. Veríamos aquí que se ha ejecutado sin ningún error, y si venimos a la carpeta donde lo habíamos almacenado, vemos que aparece ahora el TGC ampliado. Si lo abrimos, por ejemplo, con el Visual Studio, vemos que tenemos en formato, estaría todo separado por coma. Si lo vemos como CSV para que nos lo muestre con columnas, veríamos que efectivamente ahora ya tenemos el puesto, que ya lo teníamos, el dorsal, el nombre, el sexo. Si comparamos esta columna con la que teníamos inicialmente, vemos que se ha completado. En el inicial teníamos el puesto, categoría, todo en una sola columna. Si vamos aquí, vemos que ahora hemos separado, a ver dónde está, aquí, por un lado el puesto y la categoría, en la categoría, perdón, y otro la categoría. Y luego hemos añadido, pues, los tiempos de paso por cada uno de los controles en minutos, porque es lo que vamos a utilizar en la siguiente etapa, que sería ya la de imputación de valores perdidos. Entonces, con esto guardaríamos y habríamos terminado, digamos, esta primera etapa del proceso ETL.